Estamos hablando de la justicia cotidiana. Como pudimos observar en los testimoniales y en la conversación con Alfonso Rodríguez, claramente hoy existe la percepción de que la justicia sigue siendo facultad exclusiva o accesible de unos cuantos y que claramente la justicia puede convertirse en un instrumento que genere oportunidades para todos y que también contribuya a reducir de manera significativa la desigualdad que vive nuestro país. Para ello, hoy nos acompaña Sergio López Ayón, que es el director de una institución académica que me permito manifestar que es no solamente de las más importantes de nuestro país, sino de las más importantes del mundo y de la región de habla hispana, que no solamente combina la formación académica, sino sobre todo la investigación aplicada en los temas que se consideran más relevantes para la vida institucional de nuestro país. Sergio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Sergio, ustedes desde el 2014, ante una convocatoria del gobierno federal, trabajaron en no solamente dialogar con los expertos, dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, sino también tratar de construir una plataforma de conocimientos para que el derecho a la justicia, a lo que denominamos la justicia cotidiana, sea una realidad. Y antes, para tratar de explorar e identificar estos conceptos, me gustaría preguntarte, en términos muy prácticos, ¿qué significa para ti justicia cotidiana? Significa muy concretamente que cuando dos personas en su vida cotidiana, laboral, familiar, de trabajo, en sus relaciones comerciales o incluso en la convivencia cotidiana, tienen un conflicto, tienen una diferencia, tengan un mecanismo que les permita resolver fácilmente este conflicto con base en las reglas de convivencia, en las reglas jurídicas o simplemente en, digamos, el sentido común, y que permite entonces dos cosas: que los acuerdos se cumplan y que haya una institución responsable que permita aplicar esas reglas y, por lo tanto, generar incentivos al cumplimiento de las reglas, de los pactos, de la convivencia cotidiana. De eso se trata la justicia cotidiana. Sergio, cuando nuestro país está transformándose, está pasando por esta serie de cambios institucionales de largo aliento, uno de los temas relevantes tiene que ver con la calidad de la justicia. Y a partir de allí, el gobierno federal convocó a la organización académica que tú hoy diriges a que llevara a cabo un ejercicio importante. Si nos puedes platicar cómo se ha desarrollado ese ejercicio, en qué etapas consiste, y a lo largo de esta conversación platicaremos de las propuestas muy concretas que están planteando. La primera etapa fue unos foros de consulta que tuvieron como objetivo hacer un diagnóstico e identificar algunas líneas de solución. ¿Qué encontramos? Voy a resumir en esencia. Encontramos que hay varios problemas, es una serie de problemas. Primero, las personas no conocen sus derechos. Segundo, cuando los conocen o tienen noción de un derecho y tienen un conflicto, no saben a dónde acudir. De acuerdo. Cuando logran acceder o cuando logran identificar la institución que les puede resolver ese conflicto, se encuentran con que los costos de acceso a esa institución son muy altos. ¿Por qué? Porque hay que contratar a un abogado, porque son demasiado formales. Y cuando logran atravesar todas estas barreras, se encuentran que los procedimientos son muy largos, ¿sí? Y muy frecuentemente el resultado final no abona a resolver el conflicto, sino a agravarlo. En pocas palabras, el aparato formal de justicia no está cumpliendo su misión de dar una solución expedita, rápido a los problemas. Esto le pasa a las madres de familia que son abandonadas por los esposos y no pueden cobrarles una pensión alimenticia. Le pasa al trabajador que lo despiden y no encuentra un mecanismo fácil para reivindicar sus derechos. Pero también le pasa al empresario que con frecuencia no puede cobrar una deuda, o le llega un sindicato negro y le cobra una multa. Le pasa a los vecinos que cuando otras personas rompen las reglas de convivencia, tiran la basura, hacen fiestas en la noche, no tiene manera de resolverlo.
Le pasa a las empleadas domésticas cuyos derechos son violados y no hay un mecanismo eficiente para hacerlo. Le pasa a los migrantes cuando regresan al país. En fin, a los consumidores, desde luego, con frecuencia. Son todos estos entramados, cada uno tiene diferentes peculiaridades, pero el común denominador es el mismo. En este país es difícil acceder a una justicia rápida, a una justicia cotidiana. Este es el diagnóstico en 2 palabras. Creo que lo has explicado de manera muy sencilla. Y déjame entrar a las 20 propuestas que el CIDE con el grupo de investigadores y las organizaciones de la sociedad civil construyeron. Y primero, creo que es muy claro, que el derecho a la justicia es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Así es. Y la Constitución habla del derecho a un procedimiento, como bien dices, eficaz, Dice una oportuno. justicia pronta y expedita, son Es los correcto. términos exactos que usa la Constitución. Y que también lo que habla es de que las personas no nos podemos hacer justicia por propia mano, sino Así para eso es. debe haber un entramado institucional que es el que acabas tú de describir con mucha claridad. Así es. Ahora, en ese orden de ideas, lo primero que establecen es que tenemos que hacer una campaña de sensibilización de que los mexicanos debemos tener una cultura de derechos. Así es. ¿Qué es lo que están planteando en ese sentido, Sergio? Estamos planteando que si bien tenemos una Constitución que otorga muchos derechos a los mexicanos, en la realidad la mayor parte de los mexicanos no conoce sus derechos. Entonces el primer punto, la punta de lanza de un proceso de transformación cultural, política, cívica, consiste en reforzar el conocimiento que existe de los derechos asociado a cuando me lo violan, o cuando yo siento o percibo o tengo la impresión de que me lo violan, a dónde puedo ir para hacer valer ese derecho. Entonces, no solo es cuál derecho, sino cómo lo protejo. Este sería un primer punto y es una de las primeras recomendaciones que estamos haciendo en el ejercicio de justicia cotidiana. También hablan que hoy podemos identificar diferentes calidades en la impartición de justicia. Una cosa son los delitos que son de orden federal y que tienen que a su vez ser asumidos por los tribunales federales, pero los delitos que también tienen que ver con las entidades federativas y que tienen que ser resueltos por los tribunales de las entidades federativas. Y se habla ahí de establecer mecanismos de coordinación entre los tribunales federales y estatales. ¿Cómo lo están pensando? A ver, aquí entramos en una de las dificultades del tema de justicia. Y es que en este país no hay un sistema de impartición de justicia. De acuerdo. Hay 33 poderes judiciales, ¿sí? Uno federal, uno en cada entidad federativa y la Ciudad de México. Y para una persona, un ciudadano común, es difícil desentrañar estas galimatías jurídicas para saber a dónde voy, ¿no? La mayor parte de los conflictos, Tulio, son de carácter local, o sea, tienen que ser resueltos por los tribunales locales, por los tribunales estatales. Ahí se encuentran los temas de carácter civil, los contratos, los convenios, los arrendamientos, los de carácter familiar, divorcios, custodias, alimentos, los de carácter mercantil y los de carácter laboral en ciertas circunstancias. Bueno, encontramos que los sistemas de justicia local son los menos desarrollados. Hemos invertido muchísimo dinero, y invertimos muchísimo dinero en la justicia federal, lo cual es una buena noticia, pero no hemos invertido en la calidad de la justicia local. Y es ahí donde se encuentra la mayor parte de los conflictos. Por eso, una de las recomendaciones era crear un mecanismo de coordinación orientado a mejorar la calidad de la justicia en los estados, en los tribunales de base de primera instancia. Ahora bien, también lo que vimos en el estudio que presentan ustedes, que hay un alto grado de desconfianza por parte de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios jurídicos, Sí. de los profesionales de la abogacía, Así de es. los profesionales del derecho. Sí. Y eso habla que muchas veces se sienten engañados, que muchas veces sienten que los honorarios que cobran por prestar sus servicios son muy altos y muchas veces que no tienen el nivel de entendimiento para poder resolver de mejor manera los problemas que los enfrentan. ¿Qué están planteando en ese sentido? Así es. Déjame hacer un símil. Cuando alguien se enferma, tiene una idea bastante clara de a dónde acudir, ¿no? Normalmente los sistemas de salud público o eventualmente un médico, y hay una serie de referencias, de indicadores. Cuando uno tiene un problema legal, ¿no?
un contrato de arrendamiento que no se cumple, o un divorcio, ¿no? La primera pregunta es ¿con quién voy? Claro. ¿Y a qué abogado recurro? ¿Cómo sé si es un buen abogado? ¿No? Como los abogados trabajamos en entornos contenciosos de pleitos, siempre hay dos abogados, ¿no? ¿Cuál es la calidad de esos abogados, ¿no? Y lamentablemente hay que decir que la calidad de los servicios jurídicos en México es muy baja, ¿sí? Los abogados no tenemos estándares de calidad, de ética profesional que permitan garantizar a un ciudadano que tiene un problema que va a tener un buen abogado. Y entonces pues viene esta desconfianza porque voy a entrar a un mundo donde si no voy con un abogado voy a perder el juicio y cómo sé si tengo o no confianza. Y cuando el abogado se equivoca, la respuesta fácil es el juez se vendió, claro, o la otra parte, ¿no? Entonces, o la justicia de unos pocos, entonces los otros tenían más recursos económicos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo también por mejorar, por un lado, la calidad de la educación jurídica, pero dos, también tener estándares éticos y de responsabilidad profesional, como sucede hoy con los médicos. Si hoy alguien tiene un caso de errores médicos, hay una institución, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde ya hay una institución que permite dirimir estos conflictos. En el caso de los abogados no hay nada similar, entonces tenemos que trabajar también en la construcción de, digamos, mecanismos que permitan asegurar que cuando yo voy a un abogado tengo algún indicador de que ese es un abogado confiable, ¿no? Que va a comportarse éticamente. Déjame ligar esta respuesta con también una de las propuestas que me parece que son muy interesantes. La creación de centros de asesoría jurídica que permitan a las personas de diferentes posibilidades económicas, de diferentes estratos socioeconómicos, poder acudir a estos centros para que sean orientados de manera adecuada de cómo tienen que resolver una controversia, de cómo tienen que enfrentar un conflicto. ¿Qué están pensando en cómo instrumentar estos centros de asesoría jurídica? Lo que llamamos centros de asesoría jurídica temprana. Podría poner la imagen de el teléfono, el Locatel, ¿no? Es decir, es un lugar donde si yo tengo un problema, puedo llamar y puedo recibir una orientación inmediata de a dónde me puedo dirigir, ¿no? Esto, si fuera el mundo perfecto, tendría que evolucionar hacia sistemas de defensoría de oficio o de orientación jurídica más avanzados. ¿De acuerdo? Pero pensando que esto puede llevar tiempo y tiene un costo importante, por lo menos tener un punto de contacto, ¿no? Un teléfono, así como cuando hay una emergencia podría marcar el 911, ¿no? Tener un teléfono de asesoría jurídica gratuita que permitiera al menos orientar. Usted tiene un problema de carácter familiar, vaya al DIF local. Usted tiene un problema de convivencia, vaya a la Procuraduría Social. Es decir, hay un entramado de instituciones que existen, pero muchas de ellas simplemente las personas no las conocen. Entonces empecemos por generar mejor información para que sea un punto de arranque para tener una mejor justicia cotidiana. Ahora, algo también creo que es importante, y tú que eres abogado, y no solamente eres investigador, y eres académico, y eres director de una universidad académica, también tiene que ver con los nuevos mecanismos de solución de controversias. Se habla de la mediación, del arbitraje y de la conciliación. Así es. ¿Cómo se puede poner al uso de los ciudadanos estos tres nuevos mecanismos? Bueno, esto es muy importante porque ir a un tribunal tiene un costo importante en tiempo, en abogados, en fin. Lo que las personas quieren normalmente es solucionar su conflicto. Y a lo largo de muchísimos años se han desarrollado lo que se llaman los mecanismos alternativos. O sea, no tengo que llegar con un juez a un procedimiento muy formalizado, un procedimiento muy regulado, sino la intervención de un mediador, de un conciliador, eventualmente de un árbitro, permite resolver los conflictos con mucho menor costo y mayor eficiencia. Nosotros lo que hemos identificado es que la mayor parte de los conflictos no representan montos económicos muy altos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Requieren entonces una solución de justicia, como decimos, de barandilla, rápida. Alguien que sin tener todo el bagaje legal pueda, con sentido de la equidad, con un sentido de justicia muy inmediato, resolver el conflicto.
Y entonces se ha planteado la necesidad de desarrollar estos centros de justicia alternativa que permitan una intervención rápida, eficaz, de bajo costo, no formalizada. Y solo si eso no resuelve el problema, entonces llegamos con un juez. Esto podría simplificar mucho estos procedimientos y dar a los ciudadanos una sensación de que alguien les puede ayudar a resolver su conflicto de manera eficiente. Que parece que estamos como integrando un sistema de impartición de justicia. Hablabas de los centros de orientación temprana, en donde es como si fuera el médico que te dice, oye, me duele el estómago, pues vaya con el gastroenterólogo. Y lo vas orientando. Luego estás buscando un mecanismo, no dices, oye, pues este delito o este conflicto no tiene una importancia económica tan grande, y entonces por lo tanto, pues ve primero una mediación y después si no funciona, pues ya ahora sí te vas al sistema de impartición de justicia formal. Y quiero llegar a un tercer elemento. Tú decías que el gran problema de la justicia tiene que ver con los problemas locales. Así es. Ya has mencionado la justicia de barandilla y también hay un concepto que le llaman la justicia itinerante. Platícanos de esos temas. A ver, creo que has hecho una estupenda analogía, déjame. Primero vas con la enfermera. Si la enfermera no te resuelve el problema, vas con el juez médico general, el médico familiar. Si él no lo puede, entonces te manda al especialista. Y solo si el especialista no puede, entonces llegas, digamos, al hospital de tercer nivel, ¿no? Y hay medicina preventiva, además, ¿no? Claro. Bueno. Pues lo mismo pasa con la justicia. Deberíamos tener muchas más enfermeras, muchos más médicos generalistas, ¿no? Y luego ir ya avanzando conforme un conflicto se hace más complejo a este tipo de cuestiones. La justicia de barandilla son los médicos familiares, ¿no? Que es un médico generalista, no especialista, que conoce suficiente de la materia, pero que puede dar una solución rápida al conflicto sin tener que entrar. Te va a dar probablemente aspirina, te va a dar un remedio casero y te soluciona el problema. ¿Qué pasa en los sitios que por su ubicación geográfica, que por su el nivel de población no costea tener una clínica permanente? Bueno, pues hay caravanas de salud, ¿no? Que periódicamente llega un camión con médicos, enfermeras, da atención a la población y bueno, exactamente haríamos con la justicia, ¿no? Que cada mes o cada 2 meses en pequeñas comunidades llega el juez itinerante, que básicamente es un mediador, ¿no? Al cual las personas se acercan, exponen su problema, lo resuelve y el asunto progresa. Y a los 2 meses regresa o a los 3 meses regresa y empezamos a generar un tejido social que funcione con reglas distintas, ¿no? Donde la justicia no esté en manos del más fuerte, sino esté en manos del Estado, que va a aplicar reglas que las personas conocen. Esto es lo que constituiría el principio de una refundación del Estado de Derecho en México, donde hoy el incentivo es a no cumplir la regla. Claro. ¿Por qué? Porque no pasa nada, ¿sí? Hoy el incentivo es a violar los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque no sucede nada. Construyamos mecanismos institucionales a nivel base, a nivel básico, que hagan que las reglas se cumplan, que los acuerdos se cumplan y que entonces la gente sepa que si no cumple, algo sucede. Esa es la esencia de la justicia cotidiana. Sergio, ¿cómo romper con estos obstáculos tradicionales? Porque si claramente ves desde el punto de vista de los jueces, pues ellos quieren seguir teniendo el monopolio de la impartición de justicia. Si ves desde el punto de vista de los abogados, ellos quieren seguir teniendo la clientela cautiva. Así es. Si ves desde el punto de vista de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues hoy pareciera ser que los recursos económicos, los recursos institucionales están siendo colapsados porque hoy claramente ha venido caminando más los asuntos que se presentan en esos tribunales. ¿Cómo poder desenmarañar estos conflictos de interés que hoy vemos? Bueno, aquí es donde nosotros hemos insistido que se requiere un conjunto de políticas públicas orientadas a satisfacer la necesidad de acceso a la justicia. El problema, Tulio, es que hoy, cuando tú le preguntas en manos de quién está eso, es un lío, porque ni es responsabilidad de los gobernadores o del presidente, ni de los poderes judiciales totalmente, ni de las procuradurías, ni de los abogados. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Nadie es responsable de la política de justicia. Es correcto.
Nosotros propusimos que se creara una instancia de diálogo permanente que fuera un espacio de articulación de esto y que al mismo tiempo permitiera redefinir la manera en que hoy se distribuye el presupuesto en materia de justicia. No quiero entrar en el detalle, pero hoy cada quien se rasca con sus uñas y cada quien busca, digamos, la mayor cantidad de recursos, pero no hay una lógica que articule todo el sistema. Y cada gobernador se siente dueño de su propio sistema de impartición de justicia, Totalmente. aunque hay una división de poderes. Sí. Y la justicia federal tiene muchísimos más recursos que la justicia local. En fin, hay una serie de distorsiones que no se van a poder resolver por sí solas, sino hay que resolverlas a través de una visión integral, global, dónde están los conflictos, dónde hay que invertir, ¿no? Y tendríamos que modificar la pirámide. Hoy estamos invirtiendo más en los hospitales de tercer nivel y muy poco en la medicina preventiva. Claro. Tendríamos que invertir la lógica, invertir mucho más en la justicia de barandilla, en la justicia cívica, en la justicia de base, y quizás invertir menos en la justicia muy especializada. Sin embargo, esto hay que admitirlo, es un cambio de política. Y necesitaríamos conciliar la voluntad política de todos los estados, de todos los poderes, para crear esta instancia de articulación. No soy tan pesimista porque el ejercicio de justicia cotidiana llevó a que esto se diera de manera incipiente. Y hoy el presidente Peña Nieto envió un conjunto de iniciativas al Congreso que permitirían empezar a armar el entramado jurídico constitucional en esta dirección. Estas iniciativas apenas fueron presentadas hace algunos meses y seguramente serán discutidas durante el próximo periodo de sesiones del Congreso. De prosperar, estaríamos poniendo los cimientos constitucionales para avanzar en esta dirección. Sergio, tú eres un ciudadano y además es una gente que le has aportado mucho a este país. Y claramente hoy estamos ante la disyuntiva de seguir avanzando y realmente, como tú mencionabas, transformar la manera de impartir la justicia, siendo más accesible para los ciudadanos, siendo mucho más clara, mucho más sencilla, mucho más oportuna y mucho más eficaz. ¿Qué recomendarías tú a los ciudadanos para que hagan respetar la ley, para que realmente el tema de justicia cotidiana se convierta en una realidad permanente en nuestro país? Yo diría que, aunque resulta frustrante en muchas ocasiones, si los ciudadanos no exigimos, primero, que nuestros derechos se respeten, se cumplen, y dos, que las instituciones respondan con eficacia, no vamos a ir muy lejos. Entiendo perfectamente que esto puede resultar muchas veces en una situación, en una percepción de frustración, de enojo, pero yo diría que las cosas solas no cambian. Tenemos que, como ciudadanos, también entender que el gobierno está ahí, pero está ahí para que le exijamos. Y entonces tendríamos que generar este entorno de exigencia. Y tendríamos que empezar a transformar nuestro entorno de desconfianza por uno de confianza. Esto no lo vamos a lograr de un día para otro. Esto es probablemente una vocación que va a requerir muchos años. Nosotros decíamos que hay que partir de las escuelas, que ahí es donde podemos sembrar la simiente de una nueva percepción de lo que implica la justicia, en este sentido mucho más cotidiano, directo, y a partir de ahí empezar a tener ciudadanos que conozcan sus derechos y que los exijan. Parece que es un camino que nos va a llevar décadas probablemente, pero que hoy estamos empezando a sembrar esta orientación que necesitamos. Sergio, uno de los elementos importantes para que los ciudadanos asuman a la justicia cotidiana como una demanda permanente que tienen que exigir, tiene que ver con que también el sistema de impartición de justicia sea transparente, sí, y rinda cuentas. Así es. ¿Qué es lo que se está planteando en este esquema de justicia cotidiana para que los ciudadanos, porque tal vez sí existen los sistemas de transparencia y rendición, sí, de cuentas, pero los ciudadanos no los conocen, no los consultan, no los exigen? Yo diría que tendríamos que generar indicadores distintos. Los indicadores que tenemos hoy son indicadores que
digamos, tienen sus problemas, pero al final del día se están dando cuenta de cuántos juicios, cómo se resuelven, pero no estamos acercándonos a la percepción del ciudadano. Me parece que un proyecto de justicia cotidiana, y así lo planteamos, tiene que entender que a quien tenemos que entender y a quien tenemos que darle satisfacción es al ciudadano común y corriente. Entonces tendríamos que desarrollar mecanismos que midieran el nivel de satisfacción de los ciudadanos en este lugar. Hay algunos indicadores indirectos, pero la pregunta es, ¿usted tuvo un problema, sí o no? Si sí, tuvo acceso, tuvo una respuesta, y por más que tuviéramos indicadores de muchos amparos o muchas, ¿no? Si ahí no estamos resolviendo el problema, tenemos un problema. Claro. ¿No? Como el que tenemos hoy. Como el que tenemos hoy. Y yo pongo simplemente, digamos, el lugar donde tenemos esto de manera más sensible tiene que ver, por ejemplo, en la justicia familiar. Tenemos todos los días conflictos familiares que se desencadenan por cambios culturales, por cambios demográficos, por una nueva cultura. Hoy es rara la familia que no enfrenta un conflicto de alguna naturaleza. Bueno, el lugar donde deberíamos tener la mejor justicia es la justicia familiar, pero debería ser una justicia orientada justamente a facilitar que estos problemas no generen niños abandonados, niños sin, digamos, donde el padre no se responsabiliza, donde la custodia no sea un problema de años de litigio o de solución de carácter violenta en muchas ocasiones. Yo ahí pondría muchísima más atención que en otros temas. Como planteabas al inicio del programa, la sana convivencia. La sana convivencia, la justicia cívica, la justicia de la convivencia entre ciudadanos en las ciudades, en los pueblos. Ahí es donde tenemos que iniciar. Entonces no son los grandes litigios, son aquellos que tocan la parte más sensible, más cotidiana, ¿no? Obviamente, insisto, es como la medicina preventiva. Lo que tenemos que hacer es cambiar todo un enfoque cultural. Hoy en la medicina esto se entiende mejor, pero lo tenemos que trasladar al aliento de la justicia para empezar a trabajar desde esta perspectiva. Sergio, para concluir, hoy estamos en el proceso de instrumentación de un sistema nacional de transparencia Sí. y de un sistema nacional anticorrupción. Sí. ¿Cómo esos dos sistemas van a converger en el sistema de impartición de justicia, en la calidad de los jueces, en la calidad de los magistrados, en la calidad de los ministros, en todos los actores que están relacionados con este ecosistema? Bueno, yo creo que la idea del Sistema Nacional Anticorrupción al final se reduce al problema de cómo reducimos la impunidad. Y la corrupción no solamente se da en la relación gobierno-ciudadanos, sino también se da en la relación entre ciudadanos. Entre ciudadanos, ¿sí? Entonces, un mejor sistema de impartición de justicia sería, en mi opinión, una de las mejores medicinas contra la impunidad y la corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque si a mí hoy firmo un contrato, un convenio, y el proveedor no me cumple, no me entrega el servicio con la calidad y el tiempo, allí hay, yo sé que no se llamaría un acto de corrupción, pero hay un incumplimiento contractual, ¿sí? Y hoy no pasa nada, no le pasa nada al que incumple. Se ríe, ¿no? El proveedor te dice, no, a ver, hazle como quieras. Hazle como quieras, y si acaso llego a Profeco, me da una cita en 2 meses, en fin. Bueno, si empezáramos a cambiar esa lógica de acción por una resolución inmediata, entonces empezamos a cambiar el entorno. Y lo mismo sucede. Y por eso una de las vertientes de la justicia cotidiana también tiene que ver con la mejora en los trámites y los servicios, ¿no? Si yo tengo un trámite de calidad, donde tengo una cita, sé qué papeles voy a llevar y un tiempo de resolución, estoy desincentivando la corrupción, ¿sí? Entonces, la corrupción se reduce mejorando la calidad, los tiempos de respuesta y simplificando los trámites, menos que persiguiendo al coyote o ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que el sistema anticorrupción no es un sistema para perseguir a malos, sino es un sistema para mejorar los procedimientos, los trámites, los servicios y diseñarlos de tal manera que faciliten la interacción gobierno-ciudadano
donde haya transparencia, claridad, tiempos eficientes y mecanismos de vigilancia de que esto sea así. Si hacemos esto, Tulio, creo que iríamos por un camino que quizás en algunos años nos permita avanzar significativamente en la lucha contra la corrupción. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por el trabajo ciudadano que siempre participas, porque quiero decirles que no solamente es director del CIDE, que no solamente es investigador, sino que Sergio le dedica mucho tiempo a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil para poder compartir sus conocimientos y para poder aportar en las iniciativas que los ciudadanos y las organizaciones han venido impulsando. Te agradezco mucho como siempre, Sergio. Al contrario, muchas gracias. Amigos, pues nos quedamos con la idea de que la justicia cotidiana debe ser una exigencia permanente de todos los ciudadanos. Que cuando nos sentemos con nuestros gobernantes, que cuando nos sentemos con los miembros de la administración pública, que cuando nos sentemos con los partidos políticos, exijamos que estas iniciativas que acaba de mencionar Sergio, que están por presentarse al Congreso, se hagan realidad. Y de veras me quedo con esta idea, que la justicia cotidiana sea un concepto que podamos todos los ciudadanos internalizar y que exijamos en cada momento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Gracias.